Nadie en aquel pueblo entendía por qué don Ramiro Balcázar, el hombre más poderoso y temido de la región, había decidido vender aquella mina abandonada a un joven sin experiencia. Pero lo que parecía un simple negocio, estaba a punto de convertirse en el mayor error de su vida. El día que don Ramiro llamó a José Herrera, el ambiente se volvió extraño. Los hombres que estaban alrededor dejaron de hablar. Sabían que cuando el patrón sonreía de esa forma, algo no era limpio. Don Ramiro, con su cuerpo pesado y su mirada llena de soberbia, extendió un viejo mapa sobre la mesa. Sus dedos gruesos señalaron una zona marcada con tinta descolorida. Esa mina nunca dio oro, dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Las risas no tardaron en aparecer. José, en cambio, no rió. Se mantuvo en silencio, observando el mapa, pero no como los demás, él no veía lo que faltaba. Veía lo que podía estar oculto. No tenía respaldo, no tenía experiencia, no tenía dinero. Solo tenía algo que muchos en ese lugar habían perdido hacía tiempo, hambre de salir adelante. Don Ramiro soltó una carcajada. Para él, aquello no era una oportunidad, era una forma elegante de deshacerse de un problema. La mina estaba abandonada desde hacía años. Túneles inestables, paredes desgastadas, intentos fallidos enterrados bajo polvo y decepción. Un lugar muerto. O al menos, eso creían todos. El contrato se firmó rápidamente. Demasiado rápido. Ahí solo hay polvo. Dijo don Ramiro, como quien se quita una carga de encima. Pero José no miró a la gente, miró la tierra. Y en ese silencio, algo dentro de él le susurró que la historia no estaba completa. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, José regresó solo a la mina. El viento soplaba con un sonido inquietante entre las rocas. Encendió una lámpara vieja y dio el primer paso hacia la oscuridad. Cada crujido, cada sombra, cada eco, parecía advertirle que regresara. Pero no lo hizo. Avanzó. Tocó las paredes con la palma de su mano, sintiendo la textura de la roca, como si pudiera escuchar lo que otros no escucharon. No estaba buscando riqueza inmediata. Estaba buscando una posibilidad. Al amanecer, volvió con herramientas prestadas. Nada sofisticado. Nada impresionante. Solo voluntad. Comenzó limpiando escombros, aquellos mismos que nadie quiso remover. Mientras retiraba piedras, encontró señales claras. Excavaciones mal hechas, túneles abiertos sin dirección, esfuerzos desesperados por encontrar algo rápido. Y entonces lo entendió. Buscaron rápido, y se rindieron igual, pensó. Ahí estaba el primer error de todos los que pasaron antes. Querían resultados, sin entender el proceso. José decidió hacer algo diferente. Observó la veta visible en la entrada. La mayoría habría cavado ahí mismo, donde parecía más prometedor. Pero él notó algo extraño. La roca cambiaba. A medida que se adentraba, el color variaba ligeramente. Un detalle casi invisible para ojos impacientes. Pero no para él. Marcó el punto. Respiró hondo. Y comenzó a cavar, donde nadie había querido hacerlo. Sus manos no tardaron en sangrar. El esfuerzo era brutal. Cada golpe era lento, pesado, agotador. Pero su mente estaba firme. Si todos cavaron donde era fácil, yo cavaré donde es difícil. Mientras tanto, en la hacienda, las risas continuaban. Le vendí basura. Decía don Ramiro, orgulloso de su jugada. Para él, el fracaso de José no era una posibilidad, era una certeza. Pero bajo tierra, algo diferente estaba ocurriendo. Día tras día, José repitió la misma rutina. Despertar temprano. Trabajar en silencio. Observar más de lo que hablaba. Pensar más de lo que golpeaba. Encontró túneles colapsados que confirmaban su teoría, nadie había trabajado con paciencia. Nadie había entendido lo que tenía enfrente. Todos habían querido oro. Pero ninguno quiso aprender cómo encontrarlo. Una tarde, mientras golpeaba la roca, algo cambió. El sonido. No fue fuerte. No fue evidente. Pero fue distinto. José se detuvo en seco. El silencio llenó el túnel. Se acercó lentamente, limpió el polvo con cuidado,
y observó. Ahí estaban. Vetas finas. Casi invisibles. Como si la tierra estuviera susurrando, y solo alguien dispuesto a escuchar pudiera entender. José no gritó. No celebró. Solo comprendió algo que lo estremeció por dentro. Nadie miró bien. Ese era el secreto. No era que no hubiera oro. Era que nadie tuvo la paciencia para verlo. Decidió avanzar, con más cuidado que nunca. Mientras tanto, las burlas en el pueblo no paraban. La mina muerta cobra a los tercos, decía don Ramiro, sin imaginar lo que estaba creciendo bajo sus pies. Esa noche, José escribió todo en una libreta. Cada detalle. Profundidad. Color. Dirección. No tenía pruebas aún, pero tenía algo más poderoso. Certeza interna. Sabía que lo más difícil apenas comenzaba. Refuerzo el túnel. Ajustó cada paso. Avanzó centímetro a centímetro. El aire se volvió más frío. Más denso. Más pesado. Recordó a todos los que abandonaron ese lugar. Y por primera vez, entendió la verdad. No se fueron porque no había oro, se fueron porque no supieron esperar. Y entonces, ocurrió. La lámpara iluminó algo diferente. Un brillo. No era polvo. No era ilusión. Era una línea. Continua. Profunda. Real. José se quedó inmóvil. Su respiración se volvió pesada. Sus manos temblaron. Había encontrado lo que nadie logró ver. Una veta intacta. Jamás tocada. Jamás explotada. Jamás comprendida. Se sentó en el suelo, sin poder decir una palabra. No por miedo, sino por respeto. Porque entendía algo que muchos olvidan. Los grandes hallazgos no son para quienes corren. Son para quienes resisten. Mientras tanto, en la superficie, don Ramiro seguía riendo, completamente ajeno al error que estaba creciendo bajo tierra. José continuó trabajando, ahora con más precisión que fuerza. Cada centímetro revelaba más. Más brillo. Más profundidad. Más verdad. Recordó a su padre. La tierra prueba a quien la trabaja. Y en ese momento, supo que estaba siendo probado. Encontró señales de excavaciones antiguas, detenidas justo antes de la veta. Alguien estuvo cerca. Muy cerca. Pero se rindió. Y esa diferencia, lo cambió todo. No llegué primero, pero llegué preparado. Los rumores comenzaron lentamente. Un proveedor notó algo extraño. Compras constantes. Materiales específicos. Pero José no hablaba. No presumía. No explicaba. Trabajaba. En silencio. Porque entendía que ahora el peligro había cambiado. Ya no era no encontrar oro. Era que otros lo descubrieran. Cubrió la entrada. Controló el acceso. Protegió su trabajo. Mientras tanto, en la hacienda, la duda empezó a aparecer. Don Ramiro revisó mapas antiguos. Por primera vez, no estaba seguro. Y eso lo inquietó. José decidió confirmar lo que había encontrado. Viajó fuera del pueblo. Mostró una muestra. La respuesta fue inmediata. Esto es oro de alta pureza. Pero no vendió nada. No buscaba dinero rápido. Buscaba certeza. Y cuando la obtuvo, todo cambió. Buscó asesoría técnica. Un ingeniero confirmó lo impensable. Es una veta profunda y continua. Ya no era intuición. Era realidad. José actuó con inteligencia. Papeles. Permisos. Legalidad. Sabía que el oro atrae problemas. Pero también sabía que el orden los evita. Cuando la noticia llegó a don Ramiro, su mundo se detuvo. Consultó abogados. Revisó contratos. Buscó errores. Pero la respuesta fue clara. No había vuelta atrás. La mina ya no era suya. Y ese error no tenía solución. José comenzó a crecer, pero no de forma descontrolada. Ordenó. Estructuró. Protegió. Contrató lo necesario.
Ni más, ni menos. La producción aumentó. Y entonces apareció algo aún más grande. Un segundo ramal. Más brillante. Más rico. Más profundo. La mina no solo era buena. Era extraordinaria. Las ofertas comenzaron a llegar. Dinero rápido. Promesas grandes. Pero José las rechazó todas. Prefiero poco, pero bien. Mientras tanto, don Ramiro perdía algo que siempre creyó tener asegurado. El control. Intentó presionar. Difamar. Manipular. Pero no pudo. Porque José no respondía con palabras. Respondía con hechos. Y la verdad no necesita gritar. Un informe técnico lo confirmó todo. La beta era una de las más ricas descubiertas en décadas. El pueblo quedó en silencio. Ya no eran rumores. Era realidad. José no celebró. No gritó. No presumió. Solo recordó. El primer día. La risa. El túnel oscuro. Y entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó con una decisión. No rendirse. Don Ramiro, desde su oficina, miraba al vacío. Por primera vez, entendió. El poder sin visión es ceguera. José continuó trabajando como siempre. Mejoró condiciones. Generó empleo. Creció sin perder el control. No buscó venganza. No la necesitaba. Porque su éxito hablaba por sí solo. La mina respondió a quien la trató con respeto. Porque lo que muchos llaman tierra muerta, a veces, solo está esperando a alguien que no se rinda. El arrogante se burla y abandona. El perseverante trabaja y descubre. Porque los mayores tesoros de la vida no se revelan al que se ríe primero, sino al que permanece cuando todos los demás ya se han ido.